Espíritu Santo sea aquel que lo motiva a usted, que le da la fuerza para poder, hermano, seguir adelante, para poder servir al Señor, para poder darle la gloria y la honra al Señor, para poder darle alabanza, para poder, hermano, traer aquel pasaje, aquella palabra, hermano, que sea de bendición para el pueblo del Señor. Ya, no es el mensaje, pero estaba ahí, hermano, meditando, ¿verdad? Y pues sé que es algo, hermanos, sabemos que todo lo que la Biblia está escrito en la Biblia, hermano, es para bien de nosotros. Pero yo quiero, hermanos, que me acompañen a la primera carta a los Corintios 15. Gloria a Dios. Vamos a leer nomás un pasaje, hermanos, que es el 15:52. Primera carta a los Corintios 15:52. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Y este pasaje, hermano, lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y póngale atención lo que dice la palabra del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Sabemos, hermanos, que aquí, ¿verdad? Nos dice la palabra que se tocará la trompeta, pero ¿qué trompeta? O sea, estamos hablando de una trompeta. Y sabemos que en el pueblo de Israel, hermanos, hay una costumbre, ¿verdad? Que ellos, cada vez que van a celebrar una fiesta, tocan la trompeta. Cuando va a suceder algo, ¿me entiende? Tocan las trompetas. Entonces, ¿de qué trompeta estamos hablando aquí? ¿Me entiende? ¿A qué trompeta se refería el apóstol Pablo? ¿Cuál será la trompeta que se va, hermanos, a tocar? En ese momento, ¿me entiende? Que la iglesia va a ser levantada. Yo encontraba, hermanos, un pasaje y quiero que vayamos a Apocalipsis 11. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 11. Vamos a leer del 15 en adelante. Apocalipsis 11:15. Gloria a Dios. Quiero que le pongan mucha atención, hermanos, porque aquí nos da una explicación la palabra del Señor. Aquí nos da una explicación y podemos a veces, ¿verdad? Hacer, hermanos, un análisis. Porque usted sabe que mucha gente dice, ¿verdad? Que la iglesia será levantada antes de que venga la gran tribulación. Otros dicen que será a mediado, otros dicen que será al final, pero de eso del final, hermanos, no tiene ningún fundamento, porque entonces, ¿para qué moría nuestro Señor Jesucristo? Si todos íbamos a llegar, o sea, íbamos a tener una oportunidad y decir, ok, no, pues va a pasar la gran tribulación y todo, pues hay que luchar, esconderlos o hacer cualquier cosa para poder, ¿verdad?, pasar la gran tribulación, y luego, pues, ¿verdad?, ya pasando la gran tribulación, nosotros tenemos una esperanza. O sea, era algo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermanos, nos habla algo muy importante y quiero que leamos. Dice, el encabezado dice, la séptima trompeta. Y allá se acuerdan que dice, al sonar, o sea que
a la última trompeta, porque sonará, dice la trompeta. Gloria a Dios. Aquí dice, mire, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron, esto quiero que le ponga mucha atención, hermano, este 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios. Y luego el 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Gloria a Dios. Encontramos, hermanos, que habrá un tiempo donde 7 ángeles van a tocar, hermanos, las 7 trompetas del gran juicio, del juicio de Dios. Pero aquí encontramos que al final de la 7ª trompeta sucederá esto, ¿verdad? Y aquí dice el 18 que las naciones se airaron. Pero ¿qué dijeron los 24 ancianos? ¿Qué dijeron? El tiempo ha llegado de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los que te temen. Entonces, hermanos, aquí a veces, ¿verdad? No analizamos nosotros, o no tenemos un conocimiento, porque nos hace falta escudriñar, ¿verdad?, las escrituras. Las escrituras, hermanos, son claras, ¿verdad?, en lo que nos hablan. Aquí, hermanos, sabemos que después de todo esto, hermanos, quedará el gran castigo, el gran juicio acá en la tierra. Pero el pueblo del Señor, aquellos que hicieron la voluntad del Señor, estarán en la presencia de Dios. Porque aquí dice que fue abierta la puerta, o sea, fue abierto el templo. ¿Dónde? En el cielo. No fue aquí en la tierra, fue en el cielo. Entonces, por eso, si vemos, hermanos, ahora lo que dice el apóstol Pablo, ahora le encontramos, hermanos, porque a veces quedamos como, bueno, ¿cómo será? ¿Por qué la Biblia no habla? Solo habla allí en 1 Corintios 51, 52, que va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Y luego lo lleva a 1 Tesalonicenses, ¿verdad? 4, ¿verdad? 16 y 17, donde habla, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hemos quedado seremos transformados y para recibir a Cristo en el aire. Pero aquí lo dice, aquí confirma, hermanos, ¿cuándo será? Ahora la pregunta es, ¿cuántas trompetas faltan?
que suene. ¿Cuántas trompetas sonaron ya? Porque cada trompeta, hermanos, trae su juicio, trae su castigo a la tierra. Y ustedes saben, hermanos, que están pasando muchas cosas en este mundo. Muchas cosas, hermano. Hay países donde hay una hambruna, pero bárbara. ¿Me entiende? Y usted sabe, hermanos, que Dios es fiel y Él guarda a su pueblo, Él guarda a su iglesia. Y donde haya, hermanos, una iglesia, donde haya un pueblo que busca la presencia del Señor, que le teme al Señor y que está en obediencia delante del Señor, Dios lo va a guardar, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir, Dios, hermano, va a tener el cuidado de ese pueblo. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Que dicen estos varones, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, hermano, aquí podemos ver que el castigo de Dios, hermanos, viene después de ese momento. Viene después de ese momento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada trompeta trae su castigo, trae su ira. Después de eso, hermanos, vemos un poquito más atrás, cuando aquellos dos varones se les dio muerte, a los dos testigos se les dio muerte, y sus cuerpos quedaron tendidos en aquel lugar, en aquella plaza, donde en significado espiritual, hermanos, es Sodoma y Egipto, donde también dice nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en sentido espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque estas naciones, hermanos, en esos tiempos, hermanos, no creyeron la palabra del Señor, y estaban, hermanos, viviendo una gran maldad, corrompidamente haciendo lo que ellos querían, como en los tiempos que estamos hoy. No ha cambiado nada. Los tiempos que estamos hoy. Mucha gente dice, no, es que Dios es amor. ¿Cómo Dios puede tener un infierno? ¿Cómo Dios puede traer un castigo para el ser humano? Pero es que Dios es justo también. Y porque es justo, Él va a dar el pago, así como va a dar acá el galardón a todos aquellos que le son fieles, a sus siervos, a los que han hecho su voluntad, a los que estén sirviéndole, a aquellos hermanos que se han humillado delante de Él y lo han aceptado como Señor y Salvador, hermanos, Él les dará su galardón para que estemos con Él para siempre. Pero también dará, hermanos, el pago al desobediente. A veces piensa el ser humano, dice, no, hay otro día. Pero es que el problema es, hermanos, que cada vez que tú le das una palabra, le predicas la palabra a aquel impío, y él dice, no, hay otra vez, desde ese momento él ya está rechazando la palabra de salvación. Está rechazando la palabra. Y usted sabe, hermanos, que la palabra es la que te hace cambiar. Cuando tú oyes la palabra del Señor te advierte que si sigues en el pecado vas a perecer.
A veces decimos, no, es que es el Espíritu Santo el que hace cambio, pero primeramente tiene que llegar la palabra a ti, tiene que llegar la palabra a mí, y después que hemos creído, entonces el Espíritu Santo obra en nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dice allí gloria a Dios, Salmos 115, 13 dice: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Que era lo que estábamos diciendo allá, que el Señor dará su galardón a pequeños y grandes. Y dice, aquí dice, y Jehová bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Entonces aquí no hay edades. Es los que temen al Señor. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. O sea, ¿en cuál camino? Cuando él sea niño. Cuando él sea niño, dice al niño. Al niño. No está diciendo ya al muchacho, al grande, al viejo. Dice al niño. Para que cuando él sea grande, no se aparte. Va a haber un temor, va a haber algo ahí. No, la palabra del Señor dice así. La palabra del Señor. Y va a estar ahí. Entonces esa palabra no lo va a dejar que él vaya muy allá. Y va a llegar el momento donde él dice, no, ahora es tiempo, ahora sí, voy a servir a Dios. Porque hay una promesa, hermano. Hay una promesa. Entonces, aquí sí quiero que entendamos, muchachos. No porque ustedes se sienten jovencitos y que están con toda la fuerza, están que no sé qué, que yo que puedo hacer esto y lo otro, y que todavía yo no, ¿cómo me va a llevar la muerte? No. Ahí dice a pequeños y a grandes. O sea, esto, hermano, es que la salvación de Cristo es para todos. Para todos, hermano, para todos. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, cómo Dios, cómo la misericordia de Dios, hermanos, es de hermosa para el ser humano. Gloria a Dios. Allí podemos ver, hermanos, cómo, ¿verdad? Podemos tener nosotros, hermanos, un entendimiento. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice, se tocará? Porque se tocará, dice la trompeta. Apocalipsis, hermanos, los habla. Y yo estaba meditando, ¿verdad? Que dice, desde Apocalipsis 4, ya no se menciona la iglesia en adelante. Ya no se menciona. Aleluya. Ya no se menciona. Entonces, hermanos, pero aquí lo último que el apóstol Juan dice, que él vio una puerta abierta y que oyó una voz que le dijo, sube acá. Eso, hermanos, es tipología de cómo va a ser con la iglesia. Con la iglesia, hermanos. Ustedes han visto, hermanos, que Dios antes de mandar un juicio, y aquí está en la Biblia, siempre quita, aparta al varón justo, a la persona que él ha hallado justa, ¿me entiende? En ese lugar Dios lo quita, para después Dios enviar el castigo. Podemos ver, hermanos, con Lot. Podemos ver con Noé. En la Biblia no dice que la familia de Noé era justa, sino él. Él era el que era justo.
Y como él era justo, ¿me entiende? La justicia de Noé, ¿me entiende? Ayudó a que la familia de él fuera la que fue escogida por Dios. ¿Para qué? Para que la descendencia del ser humano siguiera, hermano. Gracias. Cuando Dios envía, hermanos, los ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra, hermanos, fíjense que todas esas ciudades iban a ser destruidas. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Porque dice que Dios le dijo, ¿por qué le dijo Dios a Abraham que iba a destruir a estas ciudades? Porque había, hermanos, él había reconocido a Abraham o lo había hecho su amigo, ¿verdad? Entonces dijo Dios, ¿cómo puede ser que yo le voy a ocultar a Abraham, siendo mi amigo, lo que yo tengo ya decidido hacer con estas naciones? Y Dios le dijo, entonces Abraham empezó a interceder. Y le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Le dijo, no. Señor, perdona, si hubieran 45, la destruiría. No. Para no alargarle, hermano, llegaron, ¿verdad? Que si hubieran 10. Le dijo, aún si hubieran 10. Por amor a esos 10, le dijo, no la destruiré. Pero no había, hermano. No había. Era tan grande la maldad que había en estos lugares, hermanos, que se buscó y no se encontró. Cuando llegó el momento, ¿me entiende? Lot estaba viviendo en ese lugar. ¿Por qué Lot estaba viviendo en ese lugar? Porque Lot era una persona, hermanos, que iba junto con Abraham, caminando junto con Abraham. Pero Dios había bendecido tanto a estos hombres que llegó el momento que ya no podían vivir en aquella tierra. ¿Por qué no podían vivir juntos? Porque los siervos de Lot se disputaban con los siervos de Abraham. Porque era tanto, hermanos, ¿me entienden? Las bendiciones, las riquezas que Dios les había dado a estos hombres, que ya no podían estar juntos. Entonces le dijo a Abraham, Lot, es necesario que los separemos. Mira todo esta gran tierra que hay. Si tú tomas hacia la derecha, yo me iré a la izquierda, y si tú agarras a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero vino Lot y vio toda aquella llanura, dice, hacia rumbo a Sodoma. Era una tierra hermosa, una tierra bonita. Y dijo, aquí la tengo hecha yo. Entonces dice que tomó rumbo a Sodoma. Abraham tomó la tierra de Canaán. Entonces, cuando llega el momento, hermanos, de la destrucción, llegaron aquellos hombres, y al único hombre que hallaron justo, no, hermanos, por lo que él era, sino por la gracia que Abraham había hallado en los ojos de Dios. Porque Abraham era el que oraba por ese hombre. Abraham era el que intercedía por Lot. Y porque Dios, ¿me entiendes?, no quiso afligir a Abraham, entonces Dios decidió, ¿me entiendes?, salvar a Lot. Y llega y le dijo, tienes que salir. Esta ciudad va a ser destruida. Ve y llama a tus yernos para que también ellos, mire cómo es la misericordia de Dios. Pero cuando Lot fue y les dijo a aquellos varones, ellos pensaron que Lot estaba bromeando, que se estaba burlando, y no tomaron en serio lo que Lot les había dicho. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Lot no quería salir de allí. Él sabía todo lo que tenía en ese lugar. Pero ¿qué tuvieron que hacer los ángeles, hermanos?
Asiaron de sus manos, dice, de él, de sus hijas y de su esposa, y lo sacaron de la ciudad. Y le dijeron, date prisa y vete hacia el monte. Pero mire lo que hizo, hermano. Le dijo, no, al monte no, porque allá puedo perecer. O sea, tenía miedo. Mejor le dijo, déjenme ir a aquella ciudad. Miren que es una ciudad pequeña, como quien dice, allí no creo que haya maldad. Pero la orden de que los ángeles llevaban era también de destruir aquella ciudad, una ciudad que se llamaba Zoar, donde Lot fue a habitar. Entonces le dijeron ellos, bueno, te vamos a conceder la petición que estás diciendo. Por ti no vamos a destruir esa ciudad, pero date prisa, porque mientras que, o sea, antes de que tú llegues a esa ciudad, nosotros no podemos hacer nada. Estaban con ganas de los ángeles. Ahí vemos, hermanos, que dice que iban todos caminando y la orden fue que no miraran hacia atrás. Miraran la riqueza, la casa bonita, el carro. Hay estudiosos que dicen que la esposa de Lot no quedó hecha estatua de sal solo porque volteó a ver atrás, sino que se regresó. Ella se regresó, ella no quiso dejar todas las riquezas y por amor a las riquezas también pereció. Porque aquí dice que a esa ciudad, hermanos, le cayó, o sea, le llovió fuego del cielo. Aquí la palabra dice que lloverá, hubieron relámpagos, dice, y gran granizada sobre la tierra. Las piedras se confundieron. Hay algo, hermanos, que podemos ver acá, que dice que hubo un gran temblor, dice. Y a causa de ese gran temblor, murieron 7,000 hombres. Pero oiga, el resto que quedó de esos hombres se arrepintieron y dieron gloria y honra al que vive y permanece para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque todavía ahí está, hermanos, la misericordia de Dios. Hasta allí todavía Dios está dando la oportunidad al ser humano. Pero después, hermanos, de esto, lo que dice aquí el pasaje, hermanos, 18, dice que a quienes les cayó el castigo y recibieron todo ese gran castigo, de ese granizo, de eso que cae, hermanos, estos hombres dice que aún blasfemaron en contra del Dios del cielo. Ya no. O sea, ¿por qué? Porque Dios aquí, en este momento, ya Dios recoge a su pueblo. ¿Para qué? Para castigar, para juzgar y para dar galardón. Para dar, hermanos, ¿me entiende? El regalo que Dios tiene para ti. En ese momento. En el 19, ¿qué es lo que dice el 19? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya eso, hermanos, es lo que viene para castigar a todo el desobediente, al que se quedó, al que no quiso creer, al que no quiso poner por obra la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver aquí y darlos una idea. ¿Cuándo va a ser esto? Porque grandes castigos vienen. Vienen grandes castigos, hermano.
Grandes castigos. Viene. Ya hay de nosotros si ponemos atención a lo que está pasando o no le ponemos atención. Está cumpliendo la palabra. Gloria a Dios. Apocalipsis 8:15, 5, perdón. Ocho. Y aquí, hermano, aquí estamos viendo los sellos. Es el 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo que está hablando acá. Lo que está hablando acá. Y ese es el castigo que viene para la humanidad. Para todo aquel que se ha quedado. Esto no viene para la iglesia. Esto no es para la iglesia. Esto es para el desobediente, para el que no quiso hacer la voluntad de Dios. Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y podemos seguir leyendo hasta el 21. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ni así. Mira la gran diferencia. La gran diferencia, ¿sabe por qué, hermanos? Porque ya la misericordia de Dios se apartó. Ya lo que existe en esta gente es hacer la maldad. Ya aquí ya no existe en estas personas temor a Dios. Ellos ya saben que ya se quedaron, ya no hay otra oportunidad. Entonces lo de ellos es estar en contra de todo lo que es Dios. O sea, tienen, hermanos, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, de Satanás, que Dios lo reprenda, está en ellos. Y por eso, hermanos, aquí dice que no se arrepintieron, o sea, ya no hay, ya aún aunque se arrepientan, ya para ellos ya no hay. No, ya no hay oportunidad. Porque ya lo que ya fue cosechado, eso ya fue apartado, ya fue separado, y lo que se quedó, hermanos, eso ya quedó para ser desechado.
Entonces, ¿sí me entiende por qué es necesario, venga lo que venga? Y lo que decía el joven acá, la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Es Cristo. Y para que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios, Entrar ahí. todos estos galardones que el Señor va a dar, tenemos que caminar y tratar de entrar por esa puerta. No va a ser fácil. Porque he aquí, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. No hay tales. O sea que no hay otro camino que te lleve a Que Él. el Papa. Si tú buscas otro camino, hermano, te vas a perder. Te vas a perder. La Ave María. Un solo fundamento hay. Un solo fundamento. Y ahora, hermanos, en las iglesias, hermanos, tenemos que estar, aquellos que tememos a Dios, aquellos que queremos, hermanos, estar un día en la presencia del Señor, tenemos que predicar a Cristo céntrico, ¿me entiende? Que Él es todo, el Todopoderoso, y sin Él nada podemos hacer. Yes, aleluya. Todo sin nada. Gloria a Dios. Y aquí dice este pasaje 16:15. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay una promesa aquí. Es que esto, hermanos, esto del evangelio, hermanos, no es fácil. No es fácil. Pero cuando tú te acuerdas, hermano, los beneficios que Dios te promete, Mucho. sí vale la pena sufrir lo que vas a sufrir. Vas a ser vituperado. Te van a criticar. Van a levantar falsos testimonios de ti. Te van a calumniar. Pero eso que no te detenga. Eso que no te detenga, hermano. A veces nosotros, hermanos, tenemos un problema, que no meditamos lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Hablamos a lo loco, como que si no supiéramos que un día vamos a dar parte de todo lo que hablemos. Vamos a llevar por vida. A veces, hermanos, somos de esas personas que en vez de apagar un fuego, le echamos leña para que siga. No, hermano, no estamos para eso ya. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La palabra dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Tratemos de ser nosotros de los escogidos, hermano. Gracias. Tratemos, hermano. Porque yo te voy a decir una cosa. Tal vez haya en tu corazón un deseo de que las almas vengan. Pero ¿cuál es el testimonio que están viendo de ti? Yo aquí he dicho que a veces es mejor no hablar una palabra, porque a veces con una palabra derrumbamos todo lo que hacemos. ¿Me entiendes? Es mejor que nuestro testimonio hable Hechos, hable. por nosotros. Porque ¿de qué me sirve a mí, hermano Silvia, llevar la palabra al vecino o a cualquier persona si voy criticando a mi hermana, si voy criticando a mi hermano, si voy hablando de los demás? ¿Qué testimonio doy entonces? ¿Qué es lo que quiero, hermano, sembrar en aquella persona? Cristo no cambia, no es real. Si tú mismo con lo que estás hablando, estás destruyendo lo que quieres ya, ¿me entiendes? Hacer. Tenemos que tener cuidado, hermano.
Tenemos que tener cuidado. Aleluya. Eso es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Prefiero decírtelo yo a no que te lo vayan a decir allá en la calle. Cierto. Sí, porque hay gente. Una vez una hermana, y eso ya se lo he dicho acá, una hermana se acercó a un varón y le dijo, oiga, le dijo, ¿y usted por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no busca del Señor? Y se le quedó mirando. ¿Y usted es cristiana? ¿No? Sí, le dijo. Y eso que anda ahí colgadito, le dijo. Todas esas cositas que anda ahí, le dijo. Eso no es de una cristiana, le dijo. Eso me dice a mí, le dije, que usted todavía está llena de vanidad. Sí. Así se lo dijo en su propia cara. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. Como dijo, que tu sí sea sí y tu no sea no. No los prestemos, hermanos, para ir a destruir, ¿me entiende? Algo. Tal vez aquella alma tiene, hermanos, necesidad, quiere acercarse, hermanos, al camino del Señor, pero tú la estás alejando con lo que tú estás hablando, hermano. No. Reprende, si tú vas a ir y llevarle el mensaje del evangelio a alguien, reprende todo mal pensamiento que hay en ti, toda palabra que no sea de bendición, repréndela, hermano, y que lo que salga de tu corazón sea de bendición para aquella persona. Porque acuérdate que vamos para un lugar. Aquí dice, y el templo se abrió. Y ese templo se va a abrir para la iglesia de Cristo. ¿Te imaginas qué hermoso será que tú te encuentres ahí con todos estos hombres que se hayan escritos aquí en la Biblia? Porque también ellos están esperando ese momento de la resurrección. Los profetas, los reyes que hicieron la voluntad de Dios. María, la madre de Jesús. Todos esos grandes hombres que fueron asesinados por causa del evangelio. ¿Entiendes? Será algo extraordinario, hermanos. Amén. Será algo extraordinario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir la palabra. Apartarlos, hermano. Apartarlos de lo malo, apartarlos del pecado, apartarlos de lo que a Dios no le agrada. Así es. Amén. ¿Verdad? Hay que humillarnos. Aquí una palabra muy importante, la que acaba de decir el hermano, humillarnos. Y la humillación, hermanos, es cada quien, humillarlo sin mirar si el de que está a tu alrededor se humilló o no. Humíllate tú. Humíllate tú. ¿Entiendes? Porque cada quien va a dar cuenta de lo que haga. Cada quien va a dar cuenta de lo que haga. Aleluya. Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos. ¿Entiendes? Quise traer este mensaje. ¿Por qué? Porque es algo, hermanos, que los habla y los hace ver, ¿entiende? La importancia de ser una persona temeroso a Dios. Temeroso a Dios. Temeroso a Dios. A veces nosotros podemos ver que allá afuera está una persona que necesita, pero no, lo que hacemos, no. Ayer lo reíamos con mi esposa. Y fuimos a la tienda. Y una persona iba y me dice, ¿me puedes ayudar? Le ayudé con poquito, ¿verdad? Pero entramos a la tienda. Y estaba una persona más necesitado que aquel que ya me había pedido. En una silla de ruedas. En una
silla de ruedas y yo salgo, ¿verdad? Traigo a traer como $15. Y me quedo mirándolo. Me quedo mirándolo y me guardo el dinero. Entonces, dice mi esposa, no, dice, aquí está el samaritano y nosotros. Le digo, pasó el Vamos de largo, sacerdote, le digo, sacerdote. eres tú, le digo. Y pasa le dice, a eso soy. Entonces, Aquí se cumple la bendita palabra, le digo yo. Pasamos nosotros. no, gracias a Dios, gente le estaba ayudando a eso. Él se miraba de una forma, ¿verdad?, bastante mal ahí en ese lugar, pero, ¿me entiende? A veces uno no es para, va, lo que hace, dice la misma palabra, dice que si algo hace la mano derecha, que no lo sepa, ¿verdad?, la izquierda, ¿verdad? Pero traigo a esto, ¿verdad?, porque a veces eso nos pasa a nosotros. ¿Cierto? Vemos la necesidad, pero, ¿me entiendes? No actuamos. No actuamos. Entonces, ¿verdad? Le ayudamos allí al varón, ¿verdad? Y sí, es lo que pasa. Entonces, ¿por qué? ¿A qué traigo esto? Porque el cristiano, hermanos, a veces nosotros decimos, no, es que yo camino por fe. Yo camino por fe. Y acuérdese que la fe es la que lo va a llevar a usted a alcanzar. Alcanzar y hacer muchas cosas. Porque sin fe dice que nadie verá al Señor. Nadie. Entonces, pero detrás de la fe tienen que haber obras también. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe son muertas también. De la mano. Entonces, ¿para qué? Para que las dos sean, hermanos, bien vistas de parte de Dios, tienes que hacer las dos cosas y hacerlas de una manera, hermanos, sin esperar nada a cambio. ¿Entiendes? De hacerlo, de que salga de acá de tu corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, sabemos que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Acuérdense que la salvación ya la tenemos. La salvación ya la tenemos. Solo es, hermanos, hacer nuestro trabajo, lo que nos conviene hacer a nosotros. ¿Ah? No podemos estar nosotros, hermanos, agradando al mundo y agradando a Dios. Tenemos que agradar a Dios y darle la espalda al mundo. No le puedes decir a los señores. Sí. Aleluya. Sí. Sí, porque bien lo dice la palabra, que si tú sirves a dos señores, con uno vas a quedar mal. Ajá, ¿y qué tal si al final de esto te inclinas por lo que no es la voluntad de Dios? En el juicio vamos a padecer. Y acuérdate aquí lo que dice la palabra de Dios, lo que viene para el castigo que viene, la ira. No es cuento. La ira de Dios. Entonces, hermanos, hay que seguir adelante, que el Señor, ¿verdad?, sea quien nos ayude, ¿verdad?, para poder estar de pie, hermanos,